Esto es Madrid Noticia en píldoras. Soy Cristina Baigorri, empezamos. Entre hilos, telares y el eco de técnicas heredadas de otros siglos, la palabra tatriz tiene hoy un sonido, una reverberación especial. Déjame que te cuente que tatriz es una palabra de origen árabe y que significa bordado y resume de una manera muy clara el estado de presencia de una institución maravillosa que tenemos en Madrid que se llama la Real Fábrica de Tapices. Hoy estoy además con su director, él se llama Alejandro Klecker de Elizalde. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Encantado de que nos hagáis caso a esta institución que siempre ha estado muy oculta y muy oscura a lo largo de los últimos años, ¿no? Pues si te parece bien, empezamos por ahí, por esta presencia en todas partes. Yo desde que os conozco hace casi 2 años, o un año y medio largo, os recibo y os veo que tenéis una actividad febril, nunca mejor dicho, y muy presente no solamente en la ciudad, sino en el país y en todas partes. Bueno, yo creo que nuestro plan de resucitar esta institución que estaba un poco alicaída precisamente ha pasado por varias cosas. Una es a través de seminarios y conferencias en todas las provincias de España, divulgar lo que hace la fábrica. En esas provincias lo que hacemos normalmente es hablar de restauración textil, que es uno de nuestros grandes pesos pesados de negocio, ¿no? de ingresos. Por otra parte, en medios de comunicación especializados en historia del arte y demás, dar a conocer lo que es el tapiz, que parece que es un paño ahí que nadie sabe qué hacer con él, y sin embargo es la obra más de lujo que nunca existió en Europa. Mucho más allá, pensemos por ejemplo que a lo largo de los siglos un pintor que pintaba una acuarela o un óleo para la monarquía valía entre 10 y 15 veces menos una pintura que un tapiz. Entonces el tapiz era la señal de lujo de dos grandes monarquías, que eran la española y la francesa, que eran los que tenían sus grandes industrias de manufactura de tapiz. Así que queríamos dar a conocer esa tradición cultural española perdida, donde España es, pues es la potencia de tapices a lo largo de la monarquía hispánica y luego con los Borbones, y donde éramos perfectamente desconocidos desde los oficios, qué es lo que se hace aquí, cómo entra alguien aquí, para qué sirve un tapiz, qué diferencia hay, como decías, entre bordado y tejeduría, que son las dos cosas que hacemos aquí. Aquí tejemos y bordamos. Tejemos tapices y alfombras y bordamos reposteros, que son los escudos estos que vemos en balcones de ayuntamientos, diputaciones, teatros, etc. Así que hemos conservado esas dos técnicas, bordado y tejeduría por una parte, y dándonos a conocer, sobre todo a nivel internacional. Desgraciadamente, la economía de la clase media española no permite adquirir piezas de este estilo, que no son piezas de lujo, palabra que a mí no me gusta absolutamente nada por antisocial y antiética, que hablamos de producto exclusivo, cada alfombra y cada tapiz es único y para un solo cliente. Así que hemos hecho un gran esfuerzo internacional, tanto es así que prácticamente hay meses que el 65% de las facturaciones es cliente extranjero, ¿no? Y de hecho, ahora mismo todo el tapiz que se está fabricando y gran parte de alfombras para clientes internacionales. Y en España, pues a base de redes sociales, etcétera, pues intentar explicarle a una sociedad que ha estado ajena al mundo del textil, que es esta institución, que yo creo que es uno de los mayores patrimonios que tiene España y muy desconocido. Cuando te acercas aquí y ves lo que se hace, cómo se hace, con el mimo que se hace, y sobre todo cómo conjugáis, y este es un poco el siguiente punto que me gustaría tratar contigo, cómo conjugáis las técnicas de hace 300 años y además mantenéis los oficios tal y como se hacían entonces, pero sin embargo le dais, lógicamente, una presencia actual, una proyección incluso pretendiendo ser y queriendo ser, y es una realidad, una aplicación muy de vanguardia, muy actual. ¿Cómo conjugáis estos dos mundos? Nosotros aquí convivimos dos mundos muy distintos. Convivimos el mundo de los artesanos que hacen alfombra y tapiz y repostero, y el mundo de los titulados superiores de restauración,
que por cierto es la mayor unidad de restauración textil seguramente del mundo, con 21 titulados superiores en plantilla. ¿Cómo convivimos cómo nos lanzamos a este mundo? Bueno, primero ha habido que hacer un esfuerzo importante de marketing y de reflexión estratégica, de decir quiénes son nuestros clientes. Claro, nuestros clientes hoy en día es muy difícil que un particular, que los hay, venga aquí y se encargue una alfombra de 50 metros cuadrados o 40 o un tapiz. Pero sí lo hacen los decoradores de interior. Entonces nuestro acercamiento ha sido, tenemos que estar en el mundo del diseño actual, como lo estuvo Goya en el siglo XVIII, que rompió todos los moldes ya en su época, así que fuimos unos innovadores ya en el XVIII, con Maella, con Valleu, con Goya. Lo fuimos con José María Sert, por ejemplo, a principios del siglo XX, con Manuel Benedito, y hoy en día pues lo somos porque tenemos autores de cartón, que es donde se hace el dibujo original para hacer un tapiz de una alfombra, y solamente por citar tenemos Pérez Villalta, Manolo Valdés, Vaquero Turcios, Alfonso Albacete, en otro esquema Ágata Ruiz de la Prada, Felipao, así que Sagal, Sonia de la Unai, es decir, conjugamos, por lo tanto, no solamente dibujo de grandes artistas, sino lo que es más importante, el dibujo que el propio cliente o decorador trae para que se lo hagamos. O sea que hoy diría que el 80% de lo que hacemos es dibujo original contemporáneo, que se refleja o bien en tapiz o bien en alfombra, ¿no? Hay que olvidarse de la fábrica como un sitio que hace las alfombras de Palacio Real, que seguimos manteniéndolas, etcétera, sino como un sitio donde yo tengo un dibujo y quiero decorar en mi casa o una pared o un suelo, y puedo hacer una cosa desde 50 por 50 centímetros a una cosa un poco más grande, teniendo en cuenta que el tamaño ya de las casas es pequeño y que por lo tanto los productos que hacemos ahora suelen ser de tamaño más reducido. Claro, además de ese trabajo con clientes y de esa proyección a futuro, a mí me gustaría saber cómo llegó Alejandro a este mundo, porque claro, estoy delante de un director de la Real Fábrica, pero yo estoy convencida que aquí hay una historia. Bueno, hay una historia bastante complicada, bastante compleja, ¿no? Primero porque yo vengo aquí porque durante muchos años fue el socio director en Coopers & Lybrand de sector público, y lo que me había dedicado era reestructurar empresas públicas en crisis, ¿no? Pero lo he compaginado siempre con otra cosa más peculiar, que es mi vocación de marino, en la que he tenido la suerte de estar colaborando con el Museo Naval casi 40 años, con lo cual hay todo el mundo, sobre todo Galeón de Manila, el tema del comercio, de la globalización con Magallanes Elcano ya era de por sí un punto de inquietud, y luego por tradición familiar pues una gran tradición europea dedicada a coleccionar también arte y cosas por el estilo, en Estrasburgo, en Austria, etcétera. Pero llego aquí realmente porque esto estaba en una crisis importante y hay gente que le gusta hacer empresa, y a mí me gusta reestructurar empresas que andan en crisis, que creo que es un reto importante. Y aquí además encima teníamos el reto era complejísimo, porque dejar caer una institución como esta de 300 años de historia, que es única en Europa, era ya de por sí tenerte que poner las pilas y utilizar todos los recursos a tu disposición para sacarla adelante. Una pausa para recordarte que en Madrid Noticia nos hacemos eco de la actualidad y las novedades en Madrid. Por eso, si tienes algo que contarnos, envíanos un correo a prensa@madridnoticia.com. Y ahora seguimos con la entrevista. Una de las grandes actividades que tiene este lugar son sus exposiciones, y ahí vamos a hablar de una de las joyas que tenéis actualmente aquí. Es una exposición que el nombre se llama Alcalá, y también he aprendido de haberla visitado hace un minuto que Alcalá significa Alcalá Fortaleza. La próxima vez que ande por la calle y que evidentemente vea la puerta, lo voy a ver desde otro punto de vista, lógicamente. Ese pasado nuestro que tiene España, la península, y ese puente
continente que tenemos evidentemente conectado cultural, emocional y no solamente artísticamente con nuestro pasado musulmán, se ve en esta exposición. Cuéntanos un poco qué podemos ver. Bueno, cuando nos ofrecieron hacer esta exposición en colaboración con varios museos de Oriente Medio, alguna colección particular, es que estos eran nuestros orígenes. Es decir, cuando vemos cómo se fabrica las cosas que han venido aquí en telares de alto lizo, es que el alto lizo se introduce en Grecia 500 años antes de Cristo y viene de Babilonia y posteriormente de Egipto. La seda viene de Oriente, la lana viene del norte de África. Entonces, en la exposición, cuando vimos el tipo de piezas que se podían exponer, claro, es que era vuelta a nuestros orígenes totalmente. Tanto es así que si vemos los vestidos del siglo XIX que hay en la exposición, con bordado de punto de cruz, pues es que te podías ir a Cáceres o a Extrema o a Badajoz y ver exactamente el mismo dibujo. Así que sabemos perfectamente el origen oriental de esa cultura que tenemos nosotros de bordado y de tejeduría. Vuelvo a insistir, bordado para estas cosas, para el vestido, para estos manteles de sobremesa, para gorros, etcétera, y la tejeduría pues para la seda, tapices y demás. Así que para ellos supongo que era algo novedoso venir a la Real Fábrica de Tapices. Y yo creo que se encontraron con la sorpresa de que lo que se hace aquí es herencia prácticamente hispano-musulmana, no digo al 100%, pero casi. Así que es una colección que para nosotros nos gusta mucho enseñar, porque es volver prácticamente a nuestras raíces de origen del mundo textil. ¿Crees que con esta exposición o en general con el trabajo, ¿no? Porque la artesanía es un sector actual y en la historia que une culturas, que tenemos un denominador común y no hacer caso de ese denominador común es también un poco faltar a la realidad o no querer ver exactamente de dónde venimos, ¿no? Mira, lo primero que te llama la atención es que vamos vestidos todos de tela, ¿no? O de tejidos, y nadie piensa ni de dónde vienen, ni cómo se tiñen, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, cuando pensamos que la gran globalización va a venir en parte por los teñidos, el lapislázuli, el añil, la cochinilla, el palo de Campeche, pues claro, lógicamente el mundo textil es un mundo de acercamiento entre culturas, y es también, como vemos en la exposición, un signo identitario, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en Palestina, que en cada región hay un dibujo geométrico distinto en la ropa que les distingue, pues lo mismo tienen los escoceses en los clanes con sus faldas escocesas, que cada clan tiene su... Es decir, el textil sirve como globalización, pero también como seña de identidad propia, y aquí en la exposición se ve clarísimo, ¿no? En las alfombras ni os cuento, porque en las alfombras en Oriente cada región tiene un signo geométrico distinto de los demás. O sea, para nosotros es muy fácil distinguir una alfombra de qué zona de Persia, o de Siria, o de Persia, Irán, o del Cáucaso, porque cada región tiene su marca de identidad propia en el dibujo. Así que, curiosamente, por una parte global, porque todo el mundo va imitando dibujos o tintes que ha visto en otro sitio, pero por otra parte como una señal de identidad propia. En el mundo hispánico lo tenemos, por ejemplo, en Guatemala, que las faldas de cada pueblo de Guatemala... Los huipiles famosos. Sí, son cada uno y distintivos de cada población, ¿no? Así que esto yo creo que es la curiosidad que se ve claramente en la exposición. Globalización y seña de identidad propia muy local. Otra de las características y de la personalidad propia de este precioso lugar es la confección de alfombras, como comentas, no solamente para viviendas, si es que tal, o para lugares grandes, sino también como en iglesias y en catedrales. Uno de los últimos encargos que ha recibido la Real Fábrica es una gran alfombra para la Catedral de Sevilla. Ojo, que no es poca cosa. ¿Cómo se enfrenta a un trabajerón así o es un trabajo habitual? Vamos a ver, es un trabajo que ha sido bastante habitual. De hecho, hace unos años hicimos la Catedral de Malta con una alfombra gigantesca, yo creo que tenía que ser 40 metros de largo y 6 de ancho más el altar. Hemos hecho otras alfombras más pequeñas, últimamente también para alguna iglesia, para algún convento, pero esta es verdad que es una alfombra única. Primero,
porque es una alfombra que está en el altar de la Catedral de Sevilla, y la alfombra no puede comerse el retablo, que es la parte importante de la catedral, ¿no? Y entonces hemos hecho un dibujo consensuado lógicamente con el cliente, que es la catedral, que es un dibujo moderno, sencillo por otra parte, pero para que nos hagamos idea, va a involucrar a casi 14 personas durante un año haciendo una alfombra que se acerca a los 140 metros cuadrados de superficie. Para ver ese mundo de la artesanía, recordar que nosotros tardamos en hacer un nudo turco 7 días laborales por persona, 25.000 nudos por metro cuadrado hechos a mano. Si es nudo español, 75.000 nudos, 15 días de trabajo. Y aquí no hay pedales como se ve en la India, Pakistán o Marruecos, que ellos dicen, nosotros somos artesanos. Yo les digo, no, vosotros sois mecánicos sin electricidad. Totalmente. Digitalmente, o sea, con 6 dedos de la mano solo se trabaja ya en la fábrica de tapices en Europa. Así que ese encargo, junto, por ejemplo, con más de 600 metros cuadrados en 12 alfombras para un conocido director de cine americano, que no puedo dar el nombre, que hemos hecho a lo largo de los 2 últimos años, nos da idea que estamos muy vivos. Hay particulares en España que siguen encargando alfombra, hoteles que también nos siguen encargando alfombra, pero particulares hemos llegado a hacer, por ejemplo, la alfombra del ascensor. Claro, Sí, lógico, claro. una cosa muy original y, como Claro, digo, muy exclusiva, ¿no? Por eso claro. a nosotros nos gusta mucho siempre hablar de producto en exclusivo. Que aquel o aquella que tiene buen gusto encarga una cosa exclusiva. No se va a IKEA ni a tiendas muy de moda que sean, porque quiere algo propio para él, ¿no? Esta exclusividad y esta originalidad nos permite venir aquí a la Real Fábrica de Tapices de Madrid, conectar con nuestro pasado, pero también echarle un vistazo al futuro, que sin duda esta casa tiene, y que estoy convencida que vamos a ir viendo muchísimas más cosas que van a llegar hasta aquí. Alejandro, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Pues nada, Muchísimas muchas gracias. gracias a vosotros. Gracias a ti. Adiós.